buenas tardes a todos. Bienvenidos al Club de Revista del Departamento de Medicina Interna. Agradecemos al Departamento de Cardiología que hoy nos acompaña. El día de hoy vamos a revisar un estudio publicado recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología. Para empezar, partimos de que la enfermedad coronaria es una enfermedad muy frecuente. Se estima que 5 colombianos pueden presentar un evento coronario por hora y que diariamente ocurren hasta 45 muertes por la enfermedad coronaria. Aporta hasta el 30% de las causas de muerte y se tiene una tasa de 244 por 100.000 habitantes. Además, es la principal causa de muerte en mayores de 65 años. Cuando hablamos de la enfermedad cardíaca isquémica, partimos de dos escenarios grandes, el escenario agudo y el escenario crónico, que son diferentes en cuanto a su fisiopatología, que en cuanto a pronóstico, los dos tienen un peor pronóstico para los pacientes y que tienen dos síntomas cardinales, y es el dolor de pecho y la disnea como una manifestación de la falla cardíaca. Y como les decía, es algo frecuente y nosotros nos podemos enfrentar a estos pacientes en diferentes especialidades y en diferentes momentos, desde la prevención primordial antes de que aparecen los factores de riesgo, la prevención primaria, que es cuando ya aparecen esos primeros factores de riesgo, el diagnóstico oportuno, la revascularización y toma de decisiones tempranas, la terapia médica óptima, la rehabilitación cardíaca, el control de comorbilidades y lo que vamos a mirar hoy, el seguimiento de estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de la isquemia miocárdica, partimos de tres eventos fisiopatológicos cardinales, de los cuales vamos a mencionar unas características, y es que según el grado de isquemia y según el tiempo en el que permanezca ese miocardio, con una disminución del flujo sanguíneo, pues nos podemos enfrentar a tres escenarios, que son el aturdimiento, el miocardio hibernante o la cicatriz. Cuando vemos que cuando nosotros tenemos un paciente con un periodo corto de isquemia que se reperfunde, pues vamos a tener un aturdimiento y vamos a tener unos cambios leves. Listo, mientras que cuando tenemos un paciente con un miocardio hibernante, es decir, una adaptación crónica, un flujo disminuido, pues el miocardio puede coger tanto para cicatriz, es decir, un tejido que ya no va a ser viable, o que el tejido se pueda recuperar, y vemos cómo este miocardio va a tener unos cambios en las pruebas que nosotros pedimos para la isquemia. Y finalmente, cuando la isquemia es prolongada y grave, pues vamos a tener una cicatriz y esto también se va a manifestar en unas pruebas. Cuando entonces nosotros vamos a evaluar la isquemia miocárdica, pues podemos pedir las pruebas tanto para definir diagnóstico, para definir cuál es la gravedad, y también podemos evaluar qué tan viable es ese tejido miocárdico que tenemos al frente. En el día de hoy, pues nos vamos a enfrentar a las pruebas diagnósticas y de gravedad. ¿Por qué? Porque a pesar de que son similares, los protocolos son diferentes y miran cosas diferentes, que son las pruebas de viabilidad. Cuando evaluamos la isquemia miocárdica, entonces podemos evaluar capacidad de ejercicio, que es la prueba de esfuerzo. Podemos evaluar las pruebas de perfusión miocárdica para buscar defectos de perfusión, que es lo que estamos viendo acá. Podemos ver el número de segmentos hipoacinéticos, que es lo que vemos en la ecoestrés dobuta. Podemos evaluar con pruebas invasivas como el cateterismo para ver qué tantas arterias están estenóticas y qué grado de estenosis, o también lo podemos hablar con el TAC de coronarias. Y finalmente tenemos las pruebas funcionales, que son las de la reserva de flujo fraccional y el IWFR, que se hacen en el laboratorio de hemodinamia. Cada una de estas pruebas tiene un diferente blanco y, por ejemplo, una de las que tenemos más frecuentemente, la ecoestrés dobuta, vemos que actúa mediante la apertura de canales de calcio, aumentando el calcio en la sarcómera y aumentando la contractilidad. Cuando vemos, por ejemplo, el SPEC, pues el SPEC que nosotros utilizamos se puede hacer con estrés farmacológico o estrés con ejercicio, y utiliza un reactivo que se llama el regadenoson para evaluar estos defectos de perfusión. Y finalmente, pues también tenemos la resonancia magnética cardíaca, que va a mirar el contraste con gadolinio, y lo que mira es el edema de la membrana y que el porcentaje de cicatriz que puede tener estas fibras miocárdicas. El PET casi no se utiliza para evaluar la isquemia miocárdica, pero se podría utilizar. eh, y lo que uno utiliza es este reactivo, que es el 18-fluorodesoxiglucosa, para ver qué tan activo es ese tejido. Y la prueba de esfuerzo, que no se las menciono acá, pues es una prueba que evalúa cambios electrocardiográficos, y recordemos que en la cascada de la isquemia lo último que va a aparecer son las manifestaciones eléctricas y los síntomas.
Cuando hablamos entonces de la gravedad de la isquemia, pues se nos había enseñado que eso tenía un pronóstico y es que con las pruebas de esfuerzo pues se estudió con claridad que los pacientes con enfermedad cardiovascular que tenían menor capacidad para el ejercicio tenían peores desenlaces cardiovasculares. Al mismo tiempo, con la introducción de la ecocardiografía de estrés, pues también vemos cómo en la medida que el paciente tiene isquemia o que ya tiene una cicatriz, pues va a tener peor pronóstico que los pacientes que no tienen nada de estos parámetros. Y lo mismo cuando los pacientes tienen defecto de perfusión, a mayor defecto de perfusión, pues podemos ver cómo la mortalidad se comporta diferente en el mismo grupo de pacientes con enfermedad cardíaca isquémica. Cuando vamos a ver de dónde sale de que un paciente tenga una isquemia grave o que sea una isquemia moderada, pues al hacer una búsqueda en la literatura vemos que los autores del estudio de isquemia se sentaron y dijeron como, bueno, cuando uno tiene una prueba normal, esto se correlaciona con un aumento del riesgo de los eventos cardiovasculares. Entonces ellos propusieron de que para una misma prueba podemos tener diversos, para una misma prueba podemos tener el mismo puntaje de corte que se va a correlacionar con un nivel de isquemia. Y así es que ellos, mediante unas pruebas estadísticas, definieron que si usted tenía un defecto de perfusión mayor al 10% o más de 3 de 16 segmentos hipoacinéticos, o en la resonancia tenía más de 4 segmentos con déficit de perfusión, o 3 de 16, cuando usted les hacía la ecoestrés, pues esos pacientes tenían un alto riesgo de evento. Esto fue sacado de los que diseñaron este estudio. En las pruebas de esfuerzo tenemos el protocolo BRUCE, que es un protocolo que sí está mejor validado y que no fue estimado mediante pruebas estadísticas. Sin embargo, ¿qué pasó? Después de que salió el estudio de isquemia, que recordemos que reclutó pacientes con isquemia moderada a grave con base en esos criterios que les mencionó, pues ya vimos que estos pacientes no se vieron beneficiados de una estrategia de manejo intensiva y esto lo vemos muy bien reflejado en este estudio en el cual según la gravedad de la isquemia, pues hizo el análisis y vemos como no hubo diferencias entre los pacientes que tenían isquemia grave, leve o moderada en diferentes desenlaces, como lo vemos acá. Y al mismo tiempo en el estudio CURASH, que también evaluó la revascularización de acuerdo al grado de isquemia, vemos como no hubo diferencia entre los pacientes que tenían isquemia leve o isquemia moderada grave. Entonces, ¿en qué vamos? Pues que las pruebas de isquemia se planteaban que servían para pronóstico, sin embargo, con el estudio de isquemia se tumbaron casi todas estas teorías. Y ahora vamos a hablar de otra cosa para la cual nos pueden servir estas pruebas, y es para evaluar la isquemia residual. Y es que la isquemia residual, que es la isquemia que persiste a pesar de haber hecho una revascularización completa o exitosa, o que en algunos casos el hemodinamista especifica que no se pudo hacer una revascularización completa, pues vemos como los pacientes que no se revascularizan por completo tienen peores desenlaces cardiovasculares. Y peor aún, que esto fue un estudio publicado hace 3 años que evaluó pacientes que tuvieron una revascularización angiográfica completa realizada por hemodinamistas experimentados y en centros con buena capacidad, como hasta un 25% de los pacientes que tenían una revascularización coronaria exitosa angiográficamente persistían con isquemia. Sí, y vemos cómo estos pacientes, cuando hicieron un ajuste con base en el IWFR, vemos cómo tienen peores desenlaces los que tienen los que tenían un menor puntaje en la prueba funcional que los que tenían un mayor puntaje. Sin embargo, esto se correlaciona con enfermedad microvascular, que es un tema aparte. Cuando vemos que nos plantean las diferentes guías, pues vemos como desde 2011 ya los americanos nos estaban diciendo, luego de que un paciente se revasculariza por coronario, por intervención percutánea, considere llevarlo a una prueba de esfuerzo en miras a rehabilitación cardíaca. Y vemos como hay una recomendación clase 3 de no beneficio para hacer pruebas de seguimiento de rutina en pacientes asintomáticos o sin una indicación clínica. Cuando vemos las guías de uso de pruebas de 2013 de los americanos, miren cómo los pacientes sintomáticos nos sugieren que podemos utilizar cualquiera de estas pruebas para guiar la toma de decisiones. Pero cuando los pacientes son asintomáticos, vemos cómo ellos dicen como se podría considerar el ecoestrés, la resonancia o la prueba de esfuerzo, pero rara vez considere usted la coronariografía. E incluso ya para 2013, miren que casi no tenían en cuenta el TAC de coronarias. Y cuando la revascularización fue incompleta o el hemodinamista pensaba revascularizarlo posteriormente, pues las pruebas cogían un valor un poco mayor a hacerlo de rutina.
Cuando vemos qué dicen los europeos, pues vemos cómo ellos también hacen unas recomendaciones. Vemos cómo ellos dicen que hay que hacer un seguimiento clínico. Miremos cómo el nivel de evidencia es muy bueno. También dicen cómo hacer coronariografía en pacientes sintomáticos con isquemia moderada grave en pruebas funcionales con un buen nivel de evidencia, que ahorita miramos un poco más esto. Vemos cómo dan un mayor peso a las pruebas funcionales de imagen sobre la prueba de esfuerzo. Y estos tres puntos que los dejo para lo último. Miren cómo dicen con un nivel de evidencia 2B es que los pacientes asintomáticos se pueden llevar a vigilancia con pruebas funcionales a los 6 meses si son de alto riesgo. Ahorita vamos a ver un poquito más los de alto riesgo con el estudio. Y miren cómo, si la PCI fue de alto riesgo, también considere llevar a coronariografía. E incluso sugerían que después de una coronariografía y que se haya revascularizado, se podría llevar una prueba funcional al año. Recientemente también las guías de síndromes coronarios crónicos en sus figuras pues proponen cómo se debería hacer un seguimiento, y en la parte de abajo de esta figura pues nos dicen que cuando usted tiene un paciente que se revascularizó, pues usted puede llevar a pruebas funcionales a necesidad para investigar cambios en los síntomas o tempranamente para establecer un basal y para evaluar la isquemia. Miren que son muy abiertos en su recomendación. Y al mismo tiempo dejan la coronariografía a necesidad para los pacientes que son de alto riesgo basado en estas pruebas o basado en los síntomas. Miren cómo no lo recomiendan solo para estratificar. El año pasado se publicaron las guías de revascularización de los americanos y ellos no hacen ninguna recomendación sobre el manejo de los pacientes después de que han sido revascularizados. Finalmente tenemos los americanos en sus guías del año pasado de dolor de pecho, donde ellos dicen que si un paciente ya tiene enfermedad coronaria y que ya sea porque se revascularizó, porque se infartó, porque se diagnosticó previamente con pruebas funcionales, lo primero que uno tiene que hacer es mirar cómo está la terapia médica y según esto definir si se beneficia o no de hacer una prueba invasiva, y una prueba invasiva o una prueba no invasiva. Si tiene una enfermedad obstructiva, es decir, no es una angina microvascular, lo segundo que usted se pregunta es cuál es el riesgo de este paciente. Y es que si el paciente tiene un tronco o si tiene una enfermedad multivaso grave, pues estos autores dicen que si es un dolor de pecho agudo, se debería llevar a coronariografía, o que si el paciente no es de alto riesgo, pero una prueba de estas que usted la solicitó por criterio clínico es positiva para una isquemia moderada grave, como les explicaba ahora, se debería llevar a coronariografía. Y también especifican que si usted sospecha un síndrome coronario agudo, si el paciente tiene clínica de falla cardíaca o está inestable eléctrica o hemodinámicamente, o si hace un diagnóstico de nuevo, es decir, un territorio nuevo que usted no conocía para enfermedad isquémica, también se debería estratificar invasivamente. Y en el contexto crónico, nuevamente nos hacemos las mismas preguntas: si el paciente tiene un manejo médico óptimo, si el paciente es de alto riesgo, y vemos como si no tiene nada de esto, pues podemos irnos para las pruebas funcionales y según el grado de isquemia, llevar al paciente a cateterismo, o vemos como también si el paciente es de alto riesgo y nos dan la recomendación de utilizar estas pruebas funcionales, el FFR o el IWFR, para tomar la decisión de revascularizar al paciente. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Y es que estas pruebas cardíacas, estas pruebas no invasivas, pues nos pueden ayudar en rehabilitar y mejorar la capacidad del ejercicio con el estudio de isquemia, que no podemos basarnos para revascularizar al paciente solo con estas pruebas, y que nos pueden servir para guiar la decisión de revascularizar si tiene isquemia moderada grave y angina frecuente o de alto riesgo. Por eso hago énfasis en la I, no O. Y evaluar si esa persistencia de los síntomas y el paciente que vuelve al consultorio con angina se correlaciona con progresión de la isquemia o es la isquemia residual que el paciente ya tenía. Al mismo tiempo, nos podemos preguntar si esos pacientes que se revascularizaron pues persisten con isquemia residual, o si el paciente que se revascularizó tuvo una complicación tardía, que es la reestenosis del stent, que ahorita vamos a mirar un poco de eso. ¿Qué pasa en la vida real entonces? Entonces, una corte grande canadiense que evaluó qué hacían con los pacientes después de que se revascularizaban. Entonces, vemos como casi un 50% de los pacientes que se revascularizó, ya sea por intervencionismo percutáneo o por cirugía, se llevaba una prueba no invasiva.
Lo más llamativo de ese estudio es que vemos que un pequeño porcentaje, menos del 5%, se lleva a cateterismo y solamente un 2% en el grupo de intervencionismo percutáneo y un 1% en el grupo de cirugía se revascularizó. Al mismo tiempo, hacer un análisis de qué variables se asocian a que los pacientes se lleven a cateterismo y vemos cómo los pacientes que tienen más comorbilidades pues se llevaban menos a cateterismo y eso en parte va por la decisión del clínico de no llevarlos. Los estudios que preceden el estudio que vamos a presentar, pues se llaman los estudios ADORE, que se preguntaron precisamente si nosotros deberíamos llevar a los pacientes luego de revascularización a pruebas funcionales de rutina. Este primer estudio, que incluyó 348 pacientes, solamente incluyó los pacientes que se revascularizaron por completo de manera percutánea y que fueran capaces de realizar una prueba de esfuerzo. ¿Qué hicieron? A las 6 semanas hicieron una prueba de esfuerzo, a los 6 meses la repitieron e hicieron una gamografía. ¿Qué evaluaron? El estado funcional y con qué lo compararon. Solamente pedir la prueba si el clínico lo consideraba por el estado del paciente. Entonces vemos cómo a los 9 meses no hubo diferencias en la capacidad funcional de ambos pacientes, ni tampoco hubo una diferencia en el estado de funcional evaluado por la escala DASI para estos pacientes. Posteriormente, los mismos autores dijeron, venga, y si cogemos pacientes de alto riesgo, miren que cogemos enfermedad multivaso, diabéticos, con falla, con disfunción sistólica, o que haya tenido una coronariografía de alto riesgo, y que hayan sido revascularizados por completo. Nuevamente evaluaron prueba de esfuerzo y gamografía de perfusión a las 6 semanas y a los 9 meses, lo compararon contra pedirlo selectivamente y evaluaron el estado funcional tanto por METS o por SCORS. Ellos planteaban que la restenosis del estén se presentaba hasta en un 50% de los pacientes de manera asintomática y como los pacientes que no persistían con isquemia residual se podían asociar a restenosis del estén y esto conllevara desenlaces adversos, pues ellos planteaban esa hipótesis. Sin embargo, estos estudios son en la era pre-DES, es decir, antes de que tuviéramos la capacidad de tener estos estén liberadores de fármacos que como vemos tienen tienen tasas muy bajas de restenosis del estén comparado con los métodos tradicionales. Entonces, ¿qué encontraron estos pacientes? Pues encontraron que los pacientes que se llevaban a pruebas de rutina tenían una mejor capacidad de ejercicio. Sin embargo, cuando evaluaban los cuestionarios de capacidad funcional no había diferencias. Entonces los autores proponen de que esto se debe a un efecto de entrenamiento gracias a la rehabilitación cardíaca que recibían estos pacientes. Entonces, ahora sí, para introducir el estudio que les presento el día de hoy, pues es un estudio realizado por el autor Duke Wopark. Él es un cardiólogo intervencionista que trabaja en un hospital de Corea del Sur, tiene interés en estrategias de revascularización, manejo antiagregante, intervencionismo valvular percutáneo, biomarcadores y bioestadística, y es el editor de Jack Asia. Vemos como es un autor con un gran número de publicaciones. Y entonces se preguntaron que en los pacientes de alto riesgo que hayan sido llevados a revascularización percutánea, el uso de pruebas no invasivas de rutina comparado con pedir estas pruebas selectivamente tenía diferencias en el MACE a los 2 años. Entonces esta fue la pregunta que ellos plantearon para diseñar su estudio. Entonces fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, pragmático, y dejo este espacio para que tratemos unos temitas del estudio pragmático, cuyo propósito era demostrar superioridad y fue un diseño abierto. Y aparte de eso, que es algo novedoso, es un estudio a escala nacional basado en registros, en los cuales, gracias a esos registros, se encargaban de realizar la aleatorización, la recopilación de los desenlaces y el seguimiento de los pacientes. Entonces, ¿cuál es el cuento con los estudios pragmáticos? Cuando usted hace un estudio, no le interesa es que la intervención funcione, sí, pero también le interesa que esa intervención funcione en la vida real. Y para eso son los estudios pragmáticos. ¿Qué tanto funciona la intervención en la vida real? Entonces, los estudios clínicos pragmáticos tienen una validez externa alta, que se me fue, perdón, tiene una validez externa alta, necesitan un mayor tamaño de la muestra,
Aquí me quedó al revés, me disculpan. Este cuadrito debería ir aquí. Tienen que tener un diseño sencillo y se realizan en múltiples entornos, mientras que los estudios explicativos son todo lo contrario. Tienen una validez interna alta, el tamaño de la muestra es menor, tienen un diseño complejo y se realizan en entornos controlados. Como vemos, los estudios oscilan entre pragmáticos y explicativos, es decir, no son 100% pragmáticos ni 100% explicativos, sino que comparten características. Entonces, ¿uno cómo sabe qué características tienen? Hay una escala que se llama el PRECISE, que evalúa cómo fueron los criterios de elegibilidad, qué tan estrictos o qué tan laxos, cómo fue la evaluación de la intervención y el comparador, qué tan compleja era, qué tan experimentado tenía que ser el clínico o el centro para aplicarla o evaluarla, qué tanto tenía, qué tan estricto era el seguimiento, qué tan importante era el desenlace, qué tan significativo era para el paciente y cómo se iba a evaluar, cómo fue la adherencia, qué tan estricta era y siempre hacer un análisis por intención a tratar, le va a dar una característica más pragmática a los estudios. Y entonces, ¿qué nos permite estos estudios pragmáticos? Pues ver qué tanto funciona esto en la vida real, que la intervención sea generalizable, además que evalúe intervenciones y comparadores clínicamente relevantes, son diseños abiertos, por lo que se predispone a sesgos, y es importante que los desenlaces sean objetivos. Además, considera la heterogeneidad que puede surgir en la clínica, se diluye un poco el efecto de la intervención, el diseño es simple, tiene una mayor muestra, un mayor costo, pero son los que más le interesan a la salud pública y no significa que sea 100% generalizable. Por más pragmático que sea, siempre hay que aterrizarlo a su práctica diaria. Entonces, ¿por qué este estudio es un estudio pragmático? Pues vemos cómo es una estrategia clínica relevante. Pues al paciente y al clínico le interesa saber si llevarlo a más pruebas o menos pruebas es algo que va a impactar. Miren cómo utilizaron estudios prospectivos a escala nacional, como de plataformas online para la aleatorización, los formularios de registro de caso y datos clínicos para seguimiento. Entonces, un estudio que se puede hacer. La población es diversa, ajustes en el manejo de la revascularización heterogénea, es decir, cada clínico podía decir que si no estaba de acuerdo con el protocolo, pues hacía o no hacía la prueba. Y vemos cómo es un problema clínico insatisfecho en la práctica clínica. A pesar de que hay unas indicaciones de las guías, pues todavía había poca certeza. Fue un estudio motivado por el investigador, fue financiado por estas dos entidades que les muestro acá y no participaron en el diseño, conducción o análisis de los datos del estudio. Entonces vemos cómo incluyeron pacientes que hayan sido llevados a una revascularización percutánea exitosa de alto riesgo, que lo definieron con base en características anatómicas y clínicas. Anatómicas, enfermedad de tronco proximal, enfermedad a nivel de una bifurcación, lesión ostial, oclusión coronaria crónica, enfermedad multivaso que requirió stent para al menos 2 vasos, una lesión reestenótica, una lesión larga y difusa y una enfermedad del injerto. Las clínicas eran diabetes, enfermedad renal crónica definida como creatina mayor a 2 o hemodiálisis o un síndrome coronario agudo, que haya sido la presentación. Y excluyeron pacientes con choque cardiogénico que hayan sido revascularizados con terapias más antiguas, embarazadas, que su expectativa de vida fue a menor un año, que estuvieran participando en otro estudio o que no, o que retiraran el consentimiento o que no aceptaran un seguimiento. ¿Cuáles fueron sus intervenciones? Un EKG con ejercicio, una prueba de perfusión o un ecocardiograma estrés. Los pacientes se aleatorizaban luego de la revascularización mediante un sistema web y utilizaron bloques permutados de diferente tamaño y estratificaron por la presencia o no de diabetes y por el centro. A los 12 meses, al grupo de prueba de rutina se le iba a hacer la prueba, mientras que a los otros solamente si el clínico lo consideraba y cada 6 meses se iba a hacer un seguimiento clínico a estos pacientes. ¿Cómo definieron una prueba positiva? Solamente para mencionar acá, y es si tenía un defecto de perfusión en un territorio apical anterior o septal o lateral o inferoposterior para la gammagrafía. En el EKG, si tenía un infradesnivel horizontal mayor a 1.5 o mayor a 1 o en más de una derivada, o mayor a 2 en una sola derivada, o elevación del ST mayor a 1 en un territorio no relacionado a infarto antiguo, y el ecoestrés si tenía un trastorno de la contractilidad inducible en un territorio septal anterior apical o lateral o inferoposterior. ¿Por qué me detengo en esto? Mire que ellos no utilizaron las definiciones tradicionales del estudio isquemia.
¿Cuáles fueron los desenlaces? El primero fue un MACE que consistía en muerte por cualquier causa, infarto agudo al miocardio u hospitalización por angina a los 2 años. Los secundarios fueron los resultados del MACE de forma individual, el compuesto de muerte o infarto, hospitalización por cualquier causa, coronariografía o revascularización. Los desenlaces los adjudicó un comité que no participó, que desconocía la asignación aleatoria y utilizaron las definiciones estándar de la literatura. El análisis estadístico, entonces, calcularon 1.700 pacientes para un poder del 90%, un HR de 0.64 con una incidencia de los no expuestos del 15% para lograr una reducción relativa del riesgo de un 30% y absoluta del 4.5%, con un alfa del 5%, dos colas y un 3% de pérdidas. Y utilizaron un análisis por intención a tratar, el modelo de los riesgos proporcionales de Cox, utilizaron los métodos de Kaplan-Meier y el modelo de Greenwood para las diferencias absolutas e intervalos de confianza y preespecificaron un análisis al año. Y ahorita vamos a ver qué pasó al año. Con respecto a los resultados, vemos que 2.153 pacientes fueron reclutados, de los cuales se excluyeron casi 450 pacientes y 1.700 pacientes se llevaron a aleatorización, 849 al grupo de pruebas funcionales de rutina y 857 al seguimiento usual. Vemos cómo 12 pacientes murieron antes de los 12 meses y 18 en el otro grupo, 3 y 4 retiraron el consentimiento y 11, pues, 10 pacientes aproximadamente retiraron el consentimiento. Cuando vemos en el grupo de la intervención, al año, un 8% no estaban disponibles para llevarse a la prueba funcional. Y en el otro grupo, un 9% fueron llevados a pruebas funcionales. Y vemos como casi 50 pacientes fueron llevados a nuevo cateterismo o revascularización antes de los 12 meses. Al final del estudio vemos como el 100% de los pacientes fueron incluidos en el análisis y se evaluaron de acuerdo a la intervención a la cual habían sido aleatorizados. Cuando vemos por qué no se les realizó la prueba funcional, pues las variables son diversas, por pobre capacidad funcional o porque el clínico consideraba que había que llevarlo antes de la aleatorización o porque el paciente no quiso o no se supo. Entonces vemos que esto es lo que se espera en un diseño pragmático y es que los pacientes puede que no se lleven a la intervención y eso no está mal. Cuando vemos entonces cómo eran los pacientes, vemos que la mayoría eran hombres, la mayoría eran mayores de 65 años, vemos cómo la mayoría se llevó por una enfermedad coronaria estable y un gran número de pacientes se les realizó IBUS o pruebas de reserva de flujo fraccional. Y esto en parte va porque tenían un 20% de pacientes con enfermedad de tronco o con enfermedad a nivel de una bifurcación. Cuando vemos los resultados en forma gráfica, no hubo diferencia en el desenlace primario ni en los desenlaces secundarios que plantearon los investigadores. Y cuando lo vemos acá en forma absoluta y en forma relativa, tampoco hubo diferencias en ninguno de los desenlaces que plantearon los investigadores. Cuando evaluamos qué hicieron los investigadores de acuerdo a la prueba, a la positividad de una prueba, vemos como la mayoría de pacientes que tenían una prueba positiva, ya sea nuclear o ya sea de KG3, se les realizó terapia médica. Solamente un 30% aproximadamente fue llevado a cateterismo y un pequeño número de los pacientes se revascularizó. También es importante ver que cuando cuando los pacientes tenían dos pruebas positivas, se llevó un mayor número a revascularización y se llevó un mayor número de cateterismos. Y que cuando el paciente tenía una prueba de estrés, cuando tenía la gammagrafía de perfusión positiva, pero el EKG de estrés era negativo, pues le creían más a la prueba, no, a la prueba de perfusión y vemos cómo el manejo fue muy similar. Casi todos manejo médico y un pequeño número se revascularizó. Y finalmente, cuando solamente tenían la prueba de EKG3 positiva, un pequeño número se revascularizó y la mayoría de estos terminó fue en tratamiento médico. Entonces, esto que nos dice que le creían más a la prueba de perfusión para tomar decisiones y que eran muy adherentes a las recomendaciones de las guías, casi todos terminaron en manejo médico. Cuando vemos qué pasó al año, es llamativo
que después, o llamativo no, es esperado que después del año, vemos como los que se llevaron a pruebas de rutina, se llevaron a más cateterismos y se revascularizaron más. Y esto es lo que vamos, y lo más llamativo también es que se revascularizaban principalmente las lesiones que no eran objetivas, o sea, que el paciente no necesariamente esa era la lesión que se correspondía con el territorio isquémico, pero que tenía una lesión estenótica y se revascularizaban, mientras que en las lesiones objetivas no hubo diferencias. Y vemos cómo el resto de desenlaces, luego de que se realizaba la intervención al año, no tenían diferencia estadísticamente significativa. Cuando vemos las cointervenciones, un gran número de pacientes estaban con inhibidores de la P2Y12 y lo que uno piensa es que son pacientes de alto riesgo y que se planteó una estrategia de monoterapia con este tratamiento y más de un 50% estaban con aspirina. Vemos como el 65% está con beta bloqueadores, un 40% con IECAS o ARA2, un 50% con calcio antagonistas y casi el 100% de los pacientes con estatinas. Y vemos como las cointervenciones estaban bien repartidas en ambos grupos. Cuando vemos el análisis por subgrupo que ellos plantearon, vemos como no hubo diferencias o no hubo una tendencia para ninguno de los subgrupos, lo que le da consistencia a que el resultado se mantiene entre los diferentes subgrupos. ¿Qué proponen los autores en la discusión? Y es que los pacientes eran de alto riesgo, entonces usted se va a enfrentar a un gran número de pruebas positivas. Que la evidencia previa era antes de los estén liberadores de medicamentos, por lo que los datos que ellos proponían pues se podían haber afectados por la calidad que tenían ahora los pacientes en su revascularización en las intervenciones. Al mismo tiempo, aclaran que esto era una estrategia de vigilancia intensiva y hacen un símil con el estudio isquemia en el cual se propuso un tratamiento intensivo y surge el concepto que ya se ha venido tratando cada vez más en cardiología y es que menos es más, no hay que ser tan no hay que ser tan invasivos con los pacientes, hay que hacer pocas cosas pero bien hechas y eso es lo que le va a servir al paciente. También proponen que se observó un menor número de eventos al que ellos habían calculado y eso se trata ¿por qué? Pues si usted tiene mejores procedimientos más efectivos, un tratamiento médico más efectivo y los pacientes son más adherentes, pues va a ser esperado que se reduzca el número de desenlaces. Y al mismo tiempo, la isquemia es un fenómeno complejo en el cual el evento fisiopatológico se ve condicionado por múltiples determinantes. Hay unas limitaciones y es que se necesita una N muy grande para encontrar diferencias que no explican los motivos en la elección y justificación de la prueba, que no hubo un enmascaramiento de la estrategia de seguimiento, pero que eso se compensó con evaluar desenlaces objetivos, la no adherencia en la realización de las pruebas funcionales en el grupo de intervención, pero pues era un estudio pragmático, entonces esto es esperado, que hubo resultados discordantes entre las pruebas y esto se traduce en lo que ya habían mostrado los estudios, que el EKG de estrés pues va a tener limitaciones en su sensibilidad y en su especificidad. Tampoco evaluaron calidad de vida, frecuencia de la angina, que esto es uno de los criterios para tomar la decisión de llevar una prueba o de revascularizar. No evaluó costo-efectividad, que muy posiblemente va a aumentar los costos en la atención, y la exposición a radiación de estos pacientes. También hay que resaltar que las mujeres fueron subrepresentadas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Es que en pacientes de alto riesgo que fueron llevados a un intervencionismo percutáneo, el seguimiento de rutina con pruebas de estrés comparado con el seguimiento usual no tiene diferencias en desenlaces cardiovasculares mayores sin lograr una reducción relativa del riesgo del 30% a los 2 años. Cuando hacemos el análisis de la crítico según JAMA, vemos que se cumplen casi todos los criterios, fueron aleatorizados, se ocultó la aleatorización, tenían el mismo pronóstico, los factores pronósticos estuvieron balanceados, el diseño fue abierto, que eso ya lo habíamos tratado, los grupos fueron tratados de manera similar, ya analizamos las cointervenciones, se hizo un análisis por intención a tratar, el seguimiento fue completo, no se detuvo tempranamente, estos fueron los resultados, vemos que no fue estadísticamente significativo y vemos que los resultados fueron parcialmente precisos. Con respecto a la aplicabilidad, pues surge la limitación de que utilizaron mucho IBUS y mucho FFR, que nosotros no siempre vamos a tener esa estrategia de revascularización y que la intervención, pues como vemos, puede aumentar los costos y eso es algo que nosotros
por nuestros sistemas vamos a ver limitados, pero que al menos no hubo como una diferencia con hacer más pruebas, por lo que eso nos ayuda a nosotros para nuestro sistema. Y los desenlaces fueron clínicamente significativos. Entonces, para concluir, tengo esta imagen central en la cual podemos decir que las pruebas no invasivas después de revascularización se deben utilizar para guiar la rehabilitación cardíaca y mejorar la capacidad de ejercicio. Y principalmente también en quién las podemos utilizar, en los pacientes luego de infarto para evaluar si tienen isquemia residual o si tuvieron una revascularización incompleta, o en pacientes que fueron revascularizados y siguen sintomáticos, pero para guiar capacidad de ejercicio y rehabilitación cardíaca. No utilizar como parámetro aislado para guiar la revascularización, eso es algo muy importante que vemos frecuentemente, y es que solamente con base en una prueba nos quedamos dudando si llevamos o no al paciente un cateterismo. Y lo más importante es que no hay que solicitarla rutinariamente. Miren cómo hay que considerar muchas cosas: síntomas, comorbilidades, funcionalidad, anatomía coronaria, cómo fue esa coronariografía, cómo fue la revascularización, cuál es su FEBI, cómo se ha comportado a lo largo del tiempo, cuáles son los factores clínicos que aumentan el riesgo isquémico. Y no solamente considerando eso, sino también viendo que esa isquemia que encontramos en estas pruebas se asocia a una angina frecuente o a una angina de alto riesgo, o que esos síntomas que persisten y que nosotros encontramos una normalidad en estas pruebas se correlacionen con el territorio de la isquemia. Es decir, si yo ya sé que el paciente tiene una cinesia en la cara inferior y yo le hago las pruebas y persiste esa cinesia, pues poco probable que se trate de progresión de la isquemia, sino que posiblemente es una angina microvascular. Pero si el paciente ya tenía una cinesia en cara inferior, pero ahora yo le encuentro asinesia en la cara lateral, el paciente persiste sintomático, pues ese paciente se podría beneficiar de intervenciones, pero como vemos son escenarios seleccionados. Al mismo tiempo, en los pacientes que fueron revascularizados, si usted quiere evaluar la isquemia residual para guiar el seguimiento, también podría tener utilidad, y lo mismo si usted sospecha reestenosis del stent, siempre considerando que aparte de estas pruebas usted tiene unas otras alternativas, que es el TAC de coronarias o la coronariografía, que podrían reemplazar estas pruebas en los pacientes de alto riesgo. Es decir, si usted considera que por clínicas de alto riesgo, pues en lugar de ahorrarse tiempo de pensar si este paciente sí se va a beneficiar, pues llévelo directamente a una estratificación anatómica con cualquiera de estas pruebas para definir si se beneficia o no de futuras intervenciones. Muchas gracias y quedo atento a los comentarios. Bueno, no, Alejandro, primero que todo felicitarte, excelente tu presentación y muy buena revisión inicial del tema y obviamente el artículo. Pues yo creo que este artículo es muy interesante porque va en la misma vía de lo que los artículos recientes en síndrome coronario crónico nos vienen mostrando. Desde la isquemia, cuando, como tú muy bien mencionaste, no se encontró una diferencia en esos pacientes con isquemia moderada grave, y ahorita también con el estudio que se publicó también en el Congreso Europeo con respecto a la revascularización en pacientes con disfunción ventricular, donde tampoco se tuvieron diferencias importantes. Y digo que va en la misma vía porque es ese que los pacientes a largo plazo tener que estarles haciendo exámenes para detectar isquemia cuando el manejo sigue siendo médico, pues no tiene un que hacer muy importante, y ahí es donde este estudio tiene gran impacto, porque lo que sí estamos haciendo es incurrir en unos costos, en unas pruebas que tienen unos precios importantes, y que como muy bien tú lo mostraste y como lo mencionas muy bien en esta figura como de resumen, hay que seleccionar muy bien a los pacientes y saber para qué se van a pedir las pruebas. Sin lugar a dudas, en el escenario de rehabilitación cardíaca, como tú lo muestras ahí, para definir el manejo de síntomas del paciente, para mejorar la clase funcional, pueden ser útiles, pero estar solicitando pruebas simplemente por ver si tiene isquemia o no se vuelve a veces, tristemente, en un costo adicional, porque entonces está ese automatismo que sin lugar a dudas tenemos que quitar, que es prueba positiva igual a cateterismo, pero que en la mayoría de los escenarios sigue siendo la realidad, donde exponemos al paciente a unos riesgos que a la luz de la evidencia no se justifican, y donde adicionalmente le agregamos unos costos al sistema muy altos cuando no van a tener ningún beneficio para el paciente. Entonces yo creo que es seguir reforzando, y en eso tenemos que trabajar muy duro en la parte de educación y de seguir insistiendo
que los exámenes no se piden por pedir, que definitivamente la clínica sigue y seguirá siendo fundamental a la hora de la valoración de los pacientes y que específicamente en los síndromes coronarios crónicos definitivamente el manejo médico y el juicio médico son los aspectos más importantes en el manejo de los pacientes. Muchas gracias. Gracias, profe, por la intervención. Por acá veo que el doctor Carlos José también levantó la mano, ya tiene el micrófono, profe. Muchísimas gracias, Alejandro. Felicitaciones por tu trabajo. Y solamente para insistir en los mensajes que has dejado y lo mismo, todo lo que acaba de comentar Edison. Son mensajes muy precisos para el manejo de nuestros pacientes coronarios revascularizados y no revascularizados. Yo quisiera simplemente reforzar un poco lo que se hace en rehabilitación cardíaca, que también perdemos todo lo que nos informaría un buen programa de rehabilitación cardíaca. Miran ustedes cómo uno toma decisiones de acuerdo a lo que oye de su paciente en su interrogatorio, al examinarlo. El interrogatorio es esencial sobre sus síntomas, sobre su capacidad funcional. Y cuando un paciente está en un programa de rehabilitación cardíaca, ese paciente está monitorizado. Se le hace usualmente una ergometría, no con el propósito de determinar si hay todavía isquemia residual, sino que esencialmente es ver su respuesta con el ejercicio en forma integral. Cambios electrocardiográficos, que usualmente el paciente revascularizado tiene cambios basales en su electrocardiograma, entonces no da mucha información sobre isquemia activa, pero sí, si se presenta disnea durante el ejercicio y a qué nivel, si aparece dolor de pecho y a qué nivel, si eso se acompaña o no de cambios, qué pasa con su presión arterial, con su ritmo cardíaco, con su capacidad funcional, que definitivamente son aspectos fundamentales en el manejo integral del paciente. Esos son los detalles que nos hacen que el paciente tenga una mejor calidad de vida, posiblemente se aumente la sobrevida, pero sobre todo una magnífica calidad de vida. Entonces allí la valoración con la actividad física, eso que llaman los que hacen rehabilitación, ergometrías iniciales y al finalizar un programa que puede ser al cabo de 3, 4 meses después de haber ingresado al programa de rehabilitación cardíaca, da una información valiosísima para el clínico. Como les digo, no tanto en decir hay cambios electrocardiográficos, sino que logró el paciente como capacidad funcional, está terminando su programa sin angina, sin disnea, sin alteraciones en el ritmo, con una excelente respuesta de presión arterial, con excelente recuperación de su frecuencia cardíaca, todos aspectos que son pronósticos y de gran utilidad para la toma de decisiones en el manejo integral de los pacientes. Felicitaciones, Alejandro, y muchas gracias. Gracias, profe, por los comentarios y sí, no olvidar que es una estrategia que a pesar de que las guías le han dado palo, todavía tiene unos escenarios y yo sé que usted la va a seguir defendiendo, ese es el legado que usted nos va a dejar. No sé si el doctor Donado tiene algún comentario de la metodología del estudio. Alejandro, no, muy bien. Creo que estuvo muy bien presentado y hizo el énfasis sobre lo que son los ensayos explicativos y pragmáticos. Creo que la diapositiva que dijo era correcta. Coloque la diapositiva del triangulito de pragmático y explicativo. Yo creo que estaba bien. Lo que pasa es que la flecha indicaba hacia dónde leía. O sea que los estudios pragmáticos, como explicó, pues, con respecto al tipo de análisis, tamaño de muestra, características de los pacientes, criterios de inclusión, etcétera. Entonces, creo que el cuadrito sí estaba bien, no estaba equivocado, simplemente había que seguir la flecha de la diapositiva. Pero muy bien, Alejandro. Ah, bueno, profe. Listo, profe. Bueno, no, creo que entonces podemos finalizar la reunión. Agradezco pues a todos los que asistieron. Muchas gracias al doctor Edison, al doctor Carlos José y a todos los profes que me ayudaron. También al profe senior que me revisó las diapositivas. Y nos los esperamos en el próximo club de revistas. El resto de día a todos.